Vamos a hablar como todos los días, que esto es algo que vamos a estar tratando porque se está moviendo de manera constante, el tema de la reforma al Poder Judicial. El día de ayer, Estados Unidos abandona a Norma Piña, la dejan sola. Y es que ya habíamos hablado, también ayer mismo, que el Consejo de la Judicatura Federal, vamos a decirlo así, casi el 70% del Poder Judicial. Recordemos, Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero también al mismo tiempo en esta figura que yo creo que habría que modificar, es presidenta del Consejo de la Judicatura. El día de ayer, el Consejo de la Judicatura lanza este documento. Un comunicado, el cual hay que destacar, ponlo por favor, es el primero del año. Es decir, se pusieron a chambear en junio en el Consejo de la Judicatura. Entre muchas otras cosas, reconocen la apertura manifestada por la doctora Claudia para que la propuesta de reforma se someta a un proceso amplio de discusión y difusión entre la sociedad mexicana, especialmente entre profesionistas y estudiosos del derecho. Es decir, ¿qué es lo que dice aquí? Pues hay que decirlo, los empleados de Piña, su base trabajadora, el 70% de su estructura dice, vamos a sentarnos a negociar. Lo mismo que hicieron los más de 1,600 jueces y magistrados. Es decir, ok, tú ganaste. Vamos a platicar y vamos a lograr que esta reforma sea lo menos agresiva para la base trabajadora. Con los machuchones tiene que ser de tajo y tiene que ser despiadada, frontal, una aplanadora. Pero con la base trabajadora no. Habrá elementos que habrá que sustituir, pero vamos a decirlo así, hasta el nivel de jueces. De ahí para abajo se le tiene que respetar su trabajo a la gente y así lo va a hacer. Esa es, vamos a decir así, la naturaleza de esta reforma. El día de ayer salen los gringos otra vez, porque ya les había yo mostrado ayer cómo parte del Congreso había dicho, miren, pues así como que nosotros, mientras se cumple el TEMEC, nosotros nos lavamos las manos y que hagan con su Poder Judicial un papalote si quieren. Bueno, el día de ayer, Ken Salazar, el embajador de México, de Estados Unidos en México, aseguró que los mexicanos decidan. O sea, lo que propone la doctora Claudia y el presidente López Obrador, que los ministros, los magistrados y los jueces sean sometidos al voto popular. Así lo dice. Estados Unidos acepta que el Poder Judicial en México no está funcionando bien. Vamos a verlo. Eso es decisión de los mexicanos. Y el respeto que llevamos nosotros a la política de México, que ustedes tienen que definir las instituciones que ustedes van a vivir aquí en México, ¿no? Entonces el Poder Judicial es una de esas instituciones muy importantes. La meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un Poder Judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Conozco y podría comentar de delincuentes que en parte están ahí sin extradición, en parte por lo que no se ha hecho por el Poder Judicial. Eso es decisión del... Estados Unidos está de acuerdo con esta reforma y ojo que no les estamos pidiendo permiso, pero es interesante ver cómo no va a haber una resistencia. Por lo menos esto es lo que dice Ken Salazar. El día de hoy el presidente habla sobre el cómo hubiera sido tan fácil controlar al Poder Judicial. Y esto es cierto, ¿eh? Recordemos, en el mes de diciembre se acaba también, hay que decirlo así, el periodo de uno de los ministros y vendría el relevo. Este relevo ya lo tendría la decisión la doctora Claudia. Ella tiene el control de las cámaras, con lo cual ella podría designar a su ministro y con esto, señores, se acabó.
con esto la 4T controlaría el Poder Judicial, pero no. Porque si se hace así, lo que se corre el riesgo, que siempre existe, es de que regresen los de antes. De que por alguna razón hay un error en el gobierno, un error en el presidente o la presidenta o quien esté en turno, que la gente decida cambiar de régimen. Algo que no hay que descartar nunca. Y que se tenga este sistema podrido. Igual que en el INE, ¿eh? Sería muy fácil, pero muy fácil, decir, dejen al INE como está, dejen al Poder Judicial como está, yo tengo el poder absoluto, porque lo tiene y lo va a tener la doctora Claudia, y así, yo manipulo todo esto es de mi dominio, de mi control, y no, curiosa y precisamente, lo que está haciendo la 4T es lo contrario a ello, es decir, este poder que se centra y radica en el poder ejecutivo y que con este puede controlar a los otros dos poderes, ya no debe ser así. Y el que tiene que tener el control del Poder Judicial, y bueno, del Legislativo ya lo tienen, es el pueblo. Si el pueblo pone y el pueblo quita, que entonces sea el pueblo el que decida quiénes serán sus juzgadores. Y crear una especie de contraparte también, pero siempre con gente que el pueblo confíe en ellos y que no sepa que le van a dar un carretón de billetes Salinas Pliego y sus amigos para salvarse de pagar sus impuestos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente precisamente sobre lo fácil que hubiera sido controlar a la Corte y listo, pero no se quiere eso. ¿Ustedes creen que me hubiese costado mucho trabajo tenerlos subordinados a los ministros? No, nada. Nada más que caeríamos en lo mismo. El presidente pierde autoridad moral, pierde autoridad política. Está lo que dice el presidente sobre esta reforma. También habló de la iniciativa, la reforma del Poder Judicial y del mensaje del Consejo de la Judicatura, de esta carta que les enseñé. Celebra el que se esté dando ya pues la respuesta de estos organismos y que pues se vayan a someter también y que van a ser también consideradas sus preguntas. También Morena el día de ayer decía, la misma doctora Claudia Sheinbaum, que esta fin de semana se va a realizar la encuesta al pueblo para que el pueblo decida si quiere o no una reforma al Poder Judicial. Vámonos al siguiente tema.